buscar a Cristo, mirar a Cristo y vida en Cristo. Este es mi mensaje. Buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más aquí continuamos con Tinto con Wojtyla y ahora vamos a empezar esta sexta temporada en la cual queremos profundizar en el plan perfecto que Dios tiene para la sexualidad. ¿Qué dice la sexualidad? Si dice algo. Y para este primer capítulo tenemos un invitado muy especial, quien ya ha estado antes con nosotros y nuevamente nos acompaña, y es el padre Fray Nelson Medina. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Gustavo, muy complacido de estar aquí y solo puedo felicitarte y agradecerte por esta iniciativa, porque sé que cada programa trae un poco más de luz y un poco más de libertad a muchos corazones. Amén, padre, muchísimas gracias. Y para entrar directamente con el tema, vamos al principio, ¿verdad? Como decía Mateo 19, vamos al principio. Y quería que nos contara o nos hablara un poco, padre, de qué significa que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero varón y mujer. ¿Qué significado? ¿Qué nos dice esto? Yo quisiera partir de una enseñanza muy concreta que le dio Dios a Santa Catalina de Siena. Le dice Dios a Catalina: yo los hice incompletos. Y no se refiere únicamente al hecho de ser hombre y mujer, sino a cómo cada uno de nosotros siempre necesita de otros. Uh-huh. Y la razón que le da Dios a Catalina es para que, aunque sea por necesidad, descubran la caridad. Aunque sea por necesidad. Entonces, yo creo que un buen punto de partida es ese: descubrir que no somos autosuficientes, que no somos autónomos, no solo en el plano afectivo, sino en todos los planos. Necesitamos de otras personas para aprender a hablar. Necesitamos de otras personas para todo lo que tenemos. Me acuerdo un científico que decía: mire usted lo que tiene puesto, por ejemplo, la ropa, por decir algo, o lo que usted ha utilizado el día de hoy. Se ha tomado un café, ha utilizado una taza, o pocillo, decimos en otros lugares. ¿Usted podría hacer un pocillo? Usted utiliza un lápiz. ¿Usted sabe cómo se hace un lápiz? ¿Usted puede hacer un lápiz? Y así sucesivamente. Entonces, lo primero es descubrirnos en este plano afectivo, sexual, pero también en los demás planos, descubrirnos como personas necesitadas. Dios ha querido que estemos incompletos, pero capaces de completarnos en todos los sentidos. La sexualidad no es una excepción. La sexualidad sí trae un elemento nuevo, claro. Y el elemento nuevo es exactamente lo que es tu especialidad, el cuerpo. Porque la sexualidad implica la donación y la acogida del cuerpo. Y es ahí donde precisamente se encuentra la fusión entre la realidad de cada persona y su capacidad de donación y su necesidad de acogida. Entonces, en el plan de Dios, el ser humano no es un ser aislado, es un ser necesitado y al mismo tiempo capacitado. Y esa necesidad y esa capacidad son precisamente las que hacen posible que nos donemos y que acojamos a través de nuestro cuerpo. Es la primera respuesta. Y está inscrito en nosotros, ¿verdad, padre? Porque cuando, como usted decía, ¿no? Cuando vemos a la creación, podemos ver de que el ser humano es precisamente uno de los seres más vulnerables. O sea, los perritos caminan a la hora, los gaticos caminan. Nosotros tenemos todo un proceso e inclusive la forma en que el cerebro se va conectando. O sea, toda la primera experiencia del ser humano es con el lado derecho del cerebro, parte límbica. Y todo ese sistema límbico lo primero que tiene que hacer es sentirse seguro en compañía de, como decía el cardenal Cantalamessa, o sea, papá y mamá son como esa primera imagen de un ser superior que puede responder a mis necesidades. O sea, el cerebro fue conectado o creado o diseñado para la comunión. Lastimosamente, en el camino de las heridas, él se reconecta para la protección.
¿verdad? Pero naturalmente está conectado precisamente para la comunión. Ahora, ese ser hombre o ese ser mujer, ¿de qué forma nos revela Dios? Decía Juan Pablo II que hombre y mujer son dos encarnaciones diferentes de ser humano. ¿Cómo esa diferencia habla de Dios? Yo creo que aquí conviene partir de la vida. Y creo que a partir de este momento nos vamos a dar cuenta que la sexualidad tiene un propósito. No es un juguete, no es una entretención, tiene un propósito. Y tal vez es el elemento más difícil de admitir en la cultura contemporánea, que la sexualidad tiene un propósito, porque nuestra cultura quisiera que la sexualidad fuera como un pozo de placer que cada quien administre a su gusto, a su manera y con quien quiera. Consigo mismo, con hombre, con mujer, con cosas, con juguetes, con lo que sea. Pero tiene un propósito y ese propósito está conectado con la vida. Entonces, es ahí donde tenemos que empezar a, digamos, descifrar, decodificar el misterio de la sexualidad en relación con la vida. A veces es interesante preguntarse si yo tuviera que rediseñar al ser humano, como dicen en inglés, from scratch, desde cero, ¿qué cambiaría? Y nos damos cuenta que evidentemente el protagonismo lo tiene la parte femenina, porque es en el interior de la mujer donde sucede pues la concepción y donde sucede el primer crecimiento, la primera acogida, la primera protección, que nos va a marcar para toda la vida. Alguien decía que la necesidad muy humana que todos tenemos de que alguna vez nos abracen tiene que ver con el hecho de cómo nosotros crecimos en el vientre materno, porque en el vientre estamos como abrazados todo el tiempo, es decir, hay cuerpo que nos rodea por todas partes y que nos envuelve y nos aprieta. Muchas veces cuando una persona está muy triste o bueno, en una sensación de angustia u otros sentimientos, necesita un abrazo y la gente dice, abrázame fuerte. El embarazo es eso, es un abrazo fuerte de 9 meses. Un abrazo que está diciendo vida, calidez, protección. Entonces, digamos, no es tan difícil entender lo propio de la sexualidad femenina, porque la sexualidad femenina está conectado con eso. La forma misma del cuerpo de la mujer, en la parte de las caderas, es como un espacio que se abre, hermosamente se abre, para recibir una nueva vida. Y por eso el cuerpo de la mujer está, en ese sentido, gritando amor que acoge. Podría imaginarse un mundo en el que hubiera solamente mujeres que generan vida para otras mujeres. Pero es aquí donde entra el descubrimiento del aporte masculino y cómo el hombre tiene también un algo que dar y un algo que realmente marca mucho. Voy a tratar de explicarlo de esta manera. La mujer, para dar vida y para proteger la vida, tiene una abundancia de comunicación, tiene una multiplicidad de canales de comunicación. Los órganos de los sentidos de la mujer son impresionantes en sus ojos, en sus oídos, en su tacto. De manera que la mujer tiene una capacidad sensorial y por lo tanto una multiplicidad de caminos que es abrumadora. Una comparación que a mí me gusta es la de una fuente, la de un manantial. En la mujer hay un manantial de vida. Ella es la ministra de la vida. Y esa capacidad de vida que hay en ella, que es absolutamente desbordante, es una tremenda riqueza, pero puede ser paralizante. ¿Por qué?
Porque pensemos lo que le sucede a muchas chicas. Muchas chicas. Tú hablas con una jovencita, qué sé yo, 14, 15, 16 años, y le preguntas, ¿qué quieres ser? Una respuesta bastante frecuente es un abanico de posibilidades. Me gustaría ser actriz, pero también quisiera ser microbióloga, pero me preocupa el derecho, quiero trabajar en la defensa de los pobres, me gustan las matemáticas, he soñado con ser astronauta. Esa multiplicidad es propia del ser femenino, porque el ser femenino con esa multiplicidad tiene precisamente la capacidad de comunicarse con el bebé, de descubrir al bebé, de guiar al bebé. O sea, está conectado con la maternidad. Es ahí donde lo masculino produce en la mujer admiración y le da una ruta. El cerebro masculino tiene un cableado diferente del cerebro femenino. Entonces, una mujer podemos compararla con ese manantial que brota, pero un manantial que brota puede producir una inundación o puede producir un río. O sea, necesita un cauce. Y ese cauce es el que aparece en lo que podría mirarse como una limitación del cerebro masculino, pero que también tiene su propia riqueza. Es decir, el encontrar como esa ruta. La clave en esa relación entre la mujer y el hombre, la clave está en la palabra admiración. Cuando la mujer descubre a un hombre que es admirable, un hombre que tiene una definición, tiene una ruta, tiene verdad y tiene bondad, descubre en esa admiración un cauce. Entonces, el hombre le va a dar a la mujer un cauce, le va a dar a la mujer una protección para ese cauce, un estoy contigo para ese cauce. La mujer le va a dar al hombre la sensación de soporte, la sensación de calidez, el abrazo emocional. Y en esa mutua complementariedad, pues se crea una realidad nueva que es en realidad la cuna de la vida humana. Y así cada uno tiene algo que darle al bebé, algo que darle al niño. Creo que por ahí va ese misterio de la diferencia y la complementariedad entre hombre y mujer. Y todo eso, padre, requiere un conocimiento, ¿no? O sea, yo tengo que conocer mi cuerpo, porque los animales también tienen cuerpo, ¿verdad? Y tal vez en ese Génesis 2, en el momento en que Dios crea a este primer ser solo, en ese momento que le pone nombre, él pudo haber llegado a la conclusión de que era igual a ellos, ¿verdad? Porque tenían 2 ojos, tenían patas. Sin embargo, él se encuentra a sí mismo como cuerpo entre los cuerpos. ¿Cómo en el ser humano la experiencia del cuerpo se conecta con la santidad? Porque estamos llamados a la santidad. ¿Cómo esa experiencia propia del cuerpo se conecta a la santidad en la persona humana? El cuerpo, es muy hermoso ver cómo los bebés van descubriendo su cuerpo. Es algo que siempre enternece mucho a todos, a papás y mamás, pero como siempre creo que más a la mujer, ¿no? Descubrir el propio cuerpo. Yo creo que el momento de ese descubrimiento es también el momento de una libertad y de una responsabilidad. Quiero referirme, por ejemplo, a la mano. Hay estudios y hay reflexiones absolutamente preciosas sobre lo que es la mano del ser humano. Un instrumento que puede ser tan delicado o que puede ser tan violento, que puede construir tanto o que puede destruir tanto. Descubrir el cuerpo es descubrir libertad, pero por consiguiente también es descubrir responsabilidad. Y eso vale con todo. Es muy interesante ver a las personas, y esto sucede primero en las chicas, no tengo la menor duda, cómo ellas descubren que su rostro es todo un lenguaje. Normalmente lo descubren en torno a otras chicas, esos pequeños grupitos de amiguitas, que pueden ser todas niñas pequeñas, y se dan cuenta rápidamente que con sus miradas, que con su sonrisa, que con su tono de voz, pueden comunicar acogida, ternura, alegría, o pueden comunicar violencia, rechazo, odio. Eso es descubrir responsabilidad. Entonces, una mujer consciente de sí misma, por lo menos en ese plano, se da cuenta que
que su cuerpo entero es un lenguaje vivo, un lenguaje que no para, pero un lenguaje que lo puedo convertir en lenguaje de amor, no solamente para el varón, por supuesto, sino para los amigos, las amigas, para el mundo. O puede ser un lenguaje que destruye, un lenguaje que excluye, un lenguaje que humilla, un lenguaje que maltrata. Entonces, en cuanto se descubre esa capacidad y esa libertad y esa responsabilidad, ya estamos hablando de santidad. Ya estamos hablando de un camino hacia la santidad. Un camino que muchas personas, sin embargo, no terminan de encontrar, porque siempre está la tentación de decir, lo que yo tengo es únicamente para mí, para mi deleite, o para hacer lo que a mí se me dé la gana. Y por supuesto, ese es un fracaso existencial. Cuando habla del lenguaje, padre, me parece bien interesante. Entonces, si el cuerpo tiene un lenguaje que no es el lenguaje corporal, sino el lenguaje del cuerpo, la sexualidad tiene un lenguaje. Y decía San Juan Pablo II que podemos decir verdad o decir mentira. Total. ¿Cómo podemos decir verdad o decir mentira con el lenguaje de la sexualidad? Pensemos en la entrega. Si la entrega es de verdad, estoy diciendo verdad. Si la entrega es falsa, estoy diciendo mentira. Y yo quisiera aquí que recordáramos, aunque fuera por un momento solamente, recordáramos al cuerpo de nuestro Señor. O sea, su cuerpo dice verdad. Y es una verdad, yo la llamaría una verdad necesaria. Concretamente, quiero referirme a aquellos momentos en que uno se queda como perplejo por cosas que Cristo hizo. Toca a las personas, a un sordo le mete los dedos en los oídos, a un mudo con su saliva le toca la lengua. Son cosas que incluso de manera instintiva casi nos producen rechazo a nosotros. Eso de saliva es una cosa que choca. Pero aquí hay una frase que decía el Papa Francisco en El gozo del Evangelio, y es: este es un Dios que no tiene asco. Porque la persona que está bajo pecado, o la persona que está bajo tragedia, o la persona que está bajo dolor, muchas veces siente asco de sí misma. Entonces, la extrema cercanía de Cristo, tocando, bendiciendo, utilizando su saliva, rompe esa barrera de asco, la rompe y le está, podríamos decir, implantando una verdad profundísima a esa persona. Y esa verdad profundísima es: aquí estoy para ti. Tú sigues siendo digno. Tú eres digno. Eso impacta mucho. Eso impacta mucho. Eso es el lenguaje de verdad. Claro, por total. Es un lenguaje de verdad. Es decir, la verdad más pura y más profunda de Dios es la que expresa Cristo. Le está diciendo a esa persona: cometiste un error, o tienes una enfermedad, o tienes un pecado, o tienes un problema, pero aquí estoy, tú sigues siendo valioso. Tú eres valioso y no tengo asco de ti. Al romper esa barrera y al hacerse presente, Cristo está implantando la verdad más necesaria para esa persona. Por supuesto, es un ejemplo extremo, porque en Cristo todo nos amó hasta el extremo. Pero en ese ejemplo extremo, yo creo que podemos descubrir la capacidad de verdad que tiene el cuerpo. Esa es la manera como tenemos nosotros que amarnos. Un amor que haga que incluso las dudas que la otra persona tiene sobre sí misma se rompan. Y esto se cumple, por ejemplo, en la intimidad entre hombre y mujer. A mí, no soy exactamente terapista, pero ya sabes la labor que hacemos los sacerdotes. A mí me impacta cuántas mujeres tienen cantidad de dudas y vergüenzas sobre su cuerpo. Entre otras cosas, por los estereotipos impuestos en nuestro mundo. Para la narrativa. Entonces, no me siento bonita, no me siento limpia, no me siento agradable, no me siento digna. El amor de ese hombre que se acerca a ella, que la abraza, que se entrega a ella, que la recibe,
está haciendo algo muy parecido a lo que hacía Cristo. Le está diciendo, por supuesto que tú eres digna, dignísima de ser amada. Y esto tiene un valor increíblemente sanador para la persona. Esto hace que la persona no solamente se sienta amada por el otro, sino que empiece a amarse de un modo diferente. Yo recuerdo el caso de una joven que tenía muchas dudas, muchos conflictos, y es que eso, sin que yo sea la persona más observadora del mundo, eso se le notaba en su tono de voz, en su esconder la mirada, ¿sí? Lo que la persona que tiene un conflicto con ella misma. Bueno, esta chica se casa y lo normal, pues tienen sus momentos de intimidad con su esposo. Nos encontramos unos meses después, otra persona. Ya es la mirada de me puedo amar, es la mirada de soy digna. Con una seguridad, con una serenidad, la sonrisa, todo le cambió. Es eso, es el poder que tiene la sexualidad bien entendida para hacer maravillas en el corazón de otra persona. Mentir con el cuerpo sería lo contrario. Total. Mentir con el cuerpo es decir, me estoy entregando a ti, pero en el fondo lo que quiero es algo de ti. O sea, no te quiero a ti, quiero algo de ti. Que es la cosificación del cuerpo, de lo cual pues tú has hablado tantas veces. Y la cosificación del cuerpo es la peor de las mentiras, porque finalmente solo llega a una conclusión y es la terrible conclusión de entonces era mentira, entonces no me amaba, entonces me estaba usando, entonces la importante no era yo, o el importante no era yo, porque ambos pueden caer en esto de usar. Y hay una cosa gravísima de usar el cuerpo de otra persona, y es que el yo de esa persona queda cancelado. Por ejemplo, un hombre que está buscando únicamente el cuerpo de la mujer por placer, porque, no sé, le gusta cómo se ve o cómo se siente, como está buscando algo de ella, algo se puede buscar en ella, o en ella, o en ella, o en ella, o en otra persona, o en cualquier persona. Claro. Entonces yo, siente la mujer, entonces yo no importo. O sea, a mí me puede cambiar por otra. Y esa destrucción del yo es un nivel de agresión que yo creo que cuando uno lo entiende, uno siente escalofríos. Porque es muy parecido a un homicidio, Gustavo. Es muy parecido. El homicidio es, tú estorbas en este mundo, te mato, se acabó, te acabaste. Pues la sexualidad mal entendida, la sexualidad mentirosa, el cuerpo que miente es un cuerpo homicida. Yo me acuerdo lo que dice la primera carta de Juan, que lo dice en general, pero aplica particularmente en esto. Dice la primera carta de Juan, el que no ama a su hermano es un homicida. Porque el que no ama a su hermano usa a su hermano y le cancela el yo. Tú no importas. Como lo único que importa es tu cuerpo o tu aroma o tu piel, eso lo consigo en otra parte. O sea, tú no importas. Y como tú no importas, tu yo no importa. Yo conocí este testimonio, lo he contado varias veces. Conocí un sacerdote de mi comunidad que trabaja en sectores de gravísima perversión sexual en el Extremo Oriente. Sabemos que hay todo un mercado sexual absolutamente repugnante, pero está ahí. Y particularmente, pues dentro de ese mercado está el tema de la transexualidad. Él ha servido muchas veces a estas personas transexuales. Y me decía, no he conocido un caso de una persona que esté en ese mercado y que no sufra unas depresiones brutales. Pero es que, ¿qué más puede sentir una persona que todo el tiempo le están cancelando su yo? Todo el tiempo están diciendo, tú eres un saco de carne y yo te uso y te arrojo. Pues por supuesto, como lo están matando todo el tiempo, hay un día en que la persona dice, pues entonces yo también me mato. Y ahí acaban. Muchos de ellos terminan así, cuando el cuerpo ya no da más. Eso que usted está hablando ahorita me acuerda de un video que veía ayer, de una entrevista que le hacen a una mujer que hizo un reto de tener relaciones sexuales con primero 100 y después 1000 hombres en pantalla. Y durante la entrevista llaman a los papás de ella y los papás le empiezan a hablar con mucho amor.
y le empiezan a decir, ¿por qué lo haces? O sea, si es por dinero, estamos dispuestos a vender la casa con tal de que no hagas más eso, te amamos de verdad. Y puedes ver en ese momento como la cara de esa muchacha que todo el tiempo de la entrevista quería demostrar que ella era feliz, se quebró completamente. Como un amor que, como usted dice, que no la mató. Que no fue simplemente un uso, sino un amor real. Ellos le decían, vendemos la casa si es necesario, pero no tienes que hacer esto por dinero. Le decían. Y es lo que dice Juan Pablo. O sea, por ahí va la línea personalista, ¿verdad? No podemos reducir la sexualidad solamente a cosas físicas, biológicas, ni siquiera psicológicas, porque es mucho más profundo que eso. Ahora, padre, pero muchas veces cuando en ese caminar y en esa experiencia de la sexualidad, yo siempre digo que todos estamos heridos en la sexualidad porque es identitaria, me da identidad. Y si el pecado original hirió la identidad de la persona, pues todos tenemos una herida. ¿Cómo se manifiesta esa herida? Cada quien lo sabrá, pero todos necesitamos redención en esa misma área, ya sea por educación, ya sea por conocimiento, ya sea por lo que hemos hecho. Pero muchas veces hemos mentido con el cuerpo y hemos mentido consciente o inconscientemente, consciente o ignorantemente, no importa, hemos mentido. Y una vez que empezamos a reconocer toda esta verdad, que la sexualidad sí importa, que mi cuerpo sí importa, muchas veces empieza a entrar una culpa y una vergüenza que se parece mucho a ese Génesis 3, cuando Dios dice, ¿dónde están? No, escuchamos tus pasos en el jardín y nos escondimos porque sentimos miedo. Y ese miedo nos lleva a ocultarnos. Inclusive en el propio caminar de la fe, vemos la sexualidad con mucha desconfianza, con mucha sospecha, con mucha culpa. ¿Cuál es el papel de la vergüenza dentro de este descubrimiento de nuestra sexualidad, de nosotros mismos? La vergüenza misma es un fenómeno tan complejo, porque, pues básicamente, creo que el comienzo de la vergüenza se llama distancia. Al principio, tanto Adán como Eva están desnudos. Después, cuando entra la vergüenza, necesitan ponerse un vestido. Necesitan marcar una distancia. Ahí empieza la vergüenza, con la palabra distancia. Pero hay muchas razones por las que uno puede marcar una distancia. Nosotros estamos aquí vestidos. O sea que también aquí estamos de alguna manera marcando una distancia. ¿Es malo eso? No, al contrario. Sabemos que hay una versión positiva de esa distancia, que es la que expresamos con la palabra pudor. El pudor es necesario, es saludable para la sociedad, para el autocuidado, para muchas cosas. Pero tal vez debemos centrarnos en lo que es esa vergüenza destructiva. La vergüenza destructiva convierte la distancia en una especie de acusación permanente. Es la distancia en la que finalmente lo que yo termino haciendo es castigándome infinitamente, ilimitadamente, interminablemente. Y ese castigo sin redención de esa vergüenza y de esa distancia, por supuesto que no es parte del plan de Dios. Podemos decir que, en cierto sentido, la redención de la sexualidad es el pasar de esa vergüenza, que es el castigo infinito, el castigo indefinido, pasar de esa vergüenza a la vergüenza que finalmente deposita la miseria en Dios. Es decir, la vergüenza que se arroja en Dios. Yo sí necesito alejarme, pero necesito alejarme para entrar en el desierto, que es el lugar del amor. Observemos que el profeta Oseas, cuando habla de la redención del pueblo, dice: yo la llevaré al desierto. Se refiere a la asamblea de Israel, Israel en sentido femenino como esposa de Dios. Yo la llevaré al desierto. Esa es una distancia. Y le hablaré al corazón. Ese es un reencuentro. Entonces, cuando la vergüenza me lleva al reencuentro, es una vergüenza positiva. Bueno.
Si la vergüenza no me lleva al reencuentro y simplemente me hunde en un castigo interminable, esa es la vergüenza que destruye. Y por eso es tan importante la predicación, la oración, el acompañamiento. Es fundamental en esto. Esa es una palabra en la que insistía mucho el Papa Francisco, el acompañar. Acompañar es lo que hace aquel sacerdote, creo que lo sigue haciendo, que te comentaba, que presta su labor pastoral con prostitutas, con transexuales, con todas estas personas. No les está diciendo que eso esté bien, sino les está diciendo, no te hundas en una culpa interminable, no te hundas en una culpa sin fondo. Ese es el papel de la iglesia, ese es el papel de todos los que queremos ayudar. Es admitir lo que está mal, como quien dice, entiendo que te has ido al desierto, entiendo que te has aislado, entiendo que te sientes mal. Pero Oseas sigue diciendo, le hablaré al corazón. Ese es el reencuentro. Le hablaré al corazón. Y en ese reencuentro, la persona sigue encontrando, soy valioso, soy valiosa. Un ejemplo impresionante que tiene que ver, por supuesto, con sexualidad en el Nuevo Testamento, es lo que sucede en el pasaje de la mujer adúltera. Cómo ella llega finalmente al silencio. Cristo la conduce al silencio y la conduce a la soledad, porque todos se van. Cuando ella se queda en silencio, y podemos suponer, se queda metida en su vergüenza, Cristo rompe ese silencio con una pregunta. ¿Nadie te ha condenado? Ella responde, nadie, Señor. Y Él le habla al corazón de ella. Esto me conmueve, Gustavo. Él le habla al corazón de ella. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ese es el proceso saludable de la vergüenza dentro de un camino cristiano. Es el descubrir que mi pecado me cercenó, me mutiló de la sociedad humana. Pero luego hay un nuevo comienzo que acontece por esa palabra del Señor. Le hablaré al corazón. Eso fue lo que Cristo hizo con la adúltera, le habló al corazón. Yo creo que esas palabras de nuestro Señor quedaron para siempre. Yo creo que ella, cuando ya retomó su vida y bueno, ella le seguían sonando esas palabras ahí como una música redentora. Yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno, yo tampoco te condeno. Y esa palabra de Jesús la reconstruyó. Así como la palabra en el Génesis construye y crea, esa palabra de Jesús reconstruye, recrea a la persona. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nuestra vergüenza. Es fantástico, es demasiado hermoso. Wow, qué bella imagen esa. Y para terminar, Padre, ¿cómo ilumina el misterio de la encarnación la dignidad y el destino redentor de la sexualidad? Cuando San Ignacio de Loyola tiene su proceso de conversión, impresionante. Es de las conversiones que yo creo que han marcado la historia de la humanidad. Él dice, él toma como lema suyo, y así aparece en el oficio, en la liturgia de San Ignacio de Loyola, toma como lema suyo una palabra de San Pablo. Ojalá tenga yo una viva experiencia de Cristo, de sus padecimientos y de su gloria. Observemos que es experiencia de Cristo, pero no es una experiencia mental. No es una experiencia mental, no es únicamente, oye, qué ideas tan buenas las que tiene ese Jesús. Nosotros no somos, decía el Papa Benedicto, nosotros no somos solamente gente de ideas, nosotros somos gente de encuentro. Me encontré con Cristo. Entonces, la frase de Pablo que San Ignacio hace suya dice que tenga una comunión con sus padecimientos. ¿Y qué es tener comunión con los padecimientos? Cuerpo. Es cuerpo. San Ignacio de Loyola tenía conciencia de que es necesario participar del misterio del cuerpo.
¿Y por qué yo puedo participar del misterio del cuerpo de Cristo? Pues porque Él quiso tener un cuerpo, porque Él se encarnó. Sin un cuerpo no podría haber comunión. Gracias al cuerpo de Él, yo puedo ver mis llagas en sus llagas. Y eso es lo que salva. A mí siempre me impacta, Gustavo, allá en nuestra querida Bogotá, el santuario del Señor Caído de Monserrate. Hay una imagen que muestra a Cristo, pues, camino de la cruz en una de sus caídas. Es una imagen dramática, ciertamente, pero es que fue dramática la pasión del Señor. O sea, no era un juego. Y me llama la atención, voy a decir esto, no tanto la imagen, pero es que yo soy hipercrítico con las imágenes religiosas, no me pongas cuidado en eso. No tanto la imagen, lo que me impacta es el rostro de la gente viendo la imagen. Ver a las personas cuando ven al cuerpo de Jesús, verlo sufriendo, cómo se da una combinación de compasión, de solidaridad, de gratitud, de admiración, de entrega. En esos ojos de la gente que está viendo al Señor caído, yo veo desfilar todo el drama humano. Eso es lo que permite la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo permite que yo conecte con Dios. Que yo diga, entonces el único de las llagas no soy yo. Porque es que en el Antiguo Testamento Dios era como invulnerable. Bueno, sí hay palabras que nos hablan de un Dios lastimado. Pero digamos que ese Dios en el Antiguo Testamento, que por supuesto es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ese Dios como que yo no podía conectarlo con mi experiencia, la mía. Pero cuando yo veo al crucificado, y no solo el tema de la cruz, cuando yo lo veo cansado, acuérdate que hay un pasaje donde nos dicen los evangelios que Cristo, después de una larguísima sesión de milagros y exorcismos, y bueno, dice el evangelista, lo llevaron a la barca tal como estaba. Lo llevaron, ¿qué quiere decir? Estaba desmayado, estaba exhausto, había llegado al límite. O sea, había gastado su cuerpo, había gastado toda la fuerza de su cuerpo. Un hombre saludable, joven, adulto, que se había extinguido, que se había gastado completamente y que necesitaba que a rastras, casi cargado, lo llevaran a la barca. Ese es el cuerpo de Jesús, un cuerpo que se ha entregado. Entonces, cuando yo me siento exhausto y yo digo, ¿tiene o no tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Tiene o no tiene sentido vivir? Yo miro el cuerpo de Cristo gastado, amando, o miro el cuerpo de Cristo herido, amando, y ahí conecto. Solo la encarnación trae comunión. Amén. Y por eso, y creo que tal vez será la manera más hermosa de terminar estas reflexiones, y por eso lo que recibimos en la Eucaristía que materialmente pues se hace con este machacar el trigo, pues la Eucaristía es trigo machacado que me recuerda que Cristo fue machacado. Entonces yo recibo al Dios machacado. Eso es lo que yo recibo en la Eucaristía. Y el sacerdote me dice el cuerpo de Cristo, y yo le respondo amén. Y recibo en mi boca y hago cuerpo de mi cuerpo al Dios machacado, al Dios que llegó hasta el extremo, al Dios que quedó exhausto, al Dios que vertió toda su sangre. Eso es infinitamente redentor, eso levanta el corazón. O como decía nuestro querido Carlo Acutis, esa es la autopista para el cielo. Sí. Padre, para cerrar, ahí, ahorita mismo ahí en la cámara hay una persona que quiere una frase para poder hacer las paces con su sexualidad, por la razón que sea, porque a veces hemos sido heridos porque alguien violentó nuestros propios límites y vemos la sexualidad con miedo, con vergüenza. Y antes de cerrar el programa, esta persona está diciendo una frase para mí, para yo poder reconciliarme, como decía Juan Pablo II, con mi grandeza, pero vamos a la sexualidad, con mi sexualidad. ¿Qué frase le podríamos decir?
La de Pablo en Gálatas. Me amó y se entregó por mí. Repite después de mí. Me amó y se entregó por mí. Por mí, con mi historia, con mi dolor, con mis equivocaciones, con el abuso que sufrí, con el cansancio que tengo, con la soledad. Me amó y se entregó por mí. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Que el Señor lo bendiga y que el Señor bendiga toda esa labor tan bonita. No sé si podemos terminar con una bendición, que nos dé la bendición. Con el mayor gusto, claro que sí. Solamente recapacitemos que cada vez que se dice el Señor esté con ustedes, ese es un deseo de comunión. Es decir, nadie está solo. Eso es lo que significa el Señor esté con ustedes. Y ahora pues te lo digo y le digo a todos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias a todos. Aquí terminamos este primer capítulo de la 6ª temporada de Tinto con Huitila y los espero en el próximo capítulo, donde vamos a tener también una invitada muy especial que nos va a ayudar a seguir profundizando en el plan perfecto que el Señor tiene para nuestra sexualidad. Que Dios te bendiga.